Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el último tema, calculo yo ya el último tema de que vamos a trabajar en el año, porque bueno, como todos saben ya estamos en condiciones de, bueno, de saber a través de los trabajos que han entregado los que tienen aprobados la materia. Para mí, bueno, es una cuestión de que aquellas personas que ya tengan todo entregado y con la entrega de este último trabajo, para mí ya tendrían la materia promocionada. No digo que sea lo mismo en todas las materias, pero preferiría ya terminar con este tema y enfocarme en aquellas personas que todavía están como muy atrasadas con la materia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre lo que es electricidad, específicamente lo que se llama la ley de Ohm. Bien, bueno, ustedes estuvieron haciendo un trabajo práctico, el cual contaba de fenómenos eléctricos, de cómo naturalmente se puede generar electricidad a través de frotamiento, inducción, contacto, etcétera. Cuando nosotros estudiamos el camino de la electricidad, vamos a estudiar la electricidad como un flujo de electrones. Ese flujo de electrones es como si fuese el flujo de agua que corre por adentro de una canilla. Si vos querés llevar agua desde un punto a otro, necesitas una manguera que va a ser tu conductor. En el caso de la electricidad sería el cable. Y esos electrones van a ir moviéndose por adentro del conductor como si fuese el agua que se mueve por adentro de una manguera. Ahora, ustedes en su casa, para, para obtener el agua, tienen alguna bomba o el agua corriente, pero en sí vos necesitas lo que se llama un generador. Un generador genera esos electrones, como la bomba de agua que ustedes tendrán en su casa, saca el agua de las napas, ¿sí? Luego, esos electrones van a lo que es un acumulador o lo que se llama un capacitor. Acá los electrones se acumulan, como el agua se acumula en el tanque de agua de sus casas, ¿sí? Ahí se acumula el agua. Luego, esta electricidad acumulada se mueve a través de de los conductores, que serían los cables, o en el caso del agua serían los caños, hasta lo que son las llaves o los dispositivos. Entonces, si lo vemos desde alguna forma, digamos, los enchufes serían como las canillas, si se quieren, son las tomas. Y ahí uno enchufa un dispositivo para hacerlo funcionar con electricidad. Entonces quiero que entiendan que esto se mueve igual que un flujo de agua. Necesita sacarlo, acumularlo y conducirlo. Bien. La ley de Ohm nos explica físicamente cómo se comporta la electricidad. La ley de Ohm dice, o digamos, se escribe como que el voltaje, que se escribe delta V, esto se llama voltaje, equivale a la resistencia, que es R, resistencia, por intensidad. I sería intensidad.
Bueno, entonces, ¿qué es cada cosa? El voltaje sería, digamos, la fuerza. Imagínense que ustedes tienen, imaginen el tanque de sus casas. El tanque de sus casas ustedes lo tienen conectado por caños adentro. Entonces el tanque tiene que estar arriba. ¿Por qué? Porque el agua tiene que caer de determinada altura para que cuando vos abras la canilla te salga un chorro de agua y no te salga un hilito de agua. Lo mismo pasa con el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que se mueve la electricidad por un conductor. La resistencia sería la oposición al flujo. No es lo mismo que vos hagas pasar el agua por un caño así o por un caño así. Imagínense con la manguera, cuando ustedes están regando y le ponen el dedo en la punta, el agua sale de forma diferente porque se encuentra con una resistencia, con algo que se opone a su fluir. Y la intensidad es la cantidad de electrones. ¿Sí? Con la intensidad a mí me gusta el ejemplo de las cascadas. Imagínense una cascada de agua. Vos tenés una cascada que tiene, no sé, 20 metros de altura. Y por acá cae agua. No es lo mismo que desde 20 metros caiga un hilito de agua o que caiga, no sé, un río que caiga, que sean como las cataratas del Iguazú, que uno las ve y son como ríos que van cayendo desde arriba. Lo mismo pasa, no sé, con las cascaditas que uno puede ver en alguna montaña, en alguna sierra, que es una cascada muy linda, pero cae un chorrito de agua nada más. Entonces, cuando hablo de la cantidad de electrones, lo estoy comparando con la cantidad de agua. O sea, vos podés tener una altura muy alta y puede caer un chorrito de agua o puede caer 1.000.000 de litros por segundo. Bien, vamos a charlar sobre unidades. La unidad de voltaje se mide en volt. La unidad de resistencia tiene una letrita que es como una especie de omega, así, que se llama ohm. Y la intensidad se representa con una A mayúscula, que es sinónimo de ampere. Bien, entonces hasta acá vamos a tener la ley de Ohm. Tendrías voltaje, resistencia por intensidad. Y si yo necesito calcular la resistencia, voy a hacer voltaje sobre intensidad. Y si yo quiero saber la intensidad, que en muchos ejercicios se va a pedir, es voltaje dividido resistencia. Esta y esta de acá son como las más importantes en sí mismo. Bien. Bueno, entonces la ley de Ohm lo que nos explica es el comportamiento de de la electricidad o del flujo de electrones por un conductor. Entonces, vamos a ver cómo se disponen esos, digamos, el tema que necesitamos ver ahora es el de circuitos, que es el camino que sigue la electricidad. Entonces, en un circuito, vos vas a tener esto que tenés acá, que sería la fuente, se representa así con dos palitos. A veces podemos tener como un palito más largo, un palito más corto. Y ahora nosotros vamos a ver, no vamos a ver circuitos más complicados, estos pedacitos que tienen así como un zigzag que se llaman resistencias. Imagínenselo como si fuese una lamparita, ¿sí? Yo me imagino una lamparita. Vos vas a tener que acá tiene como, o las lamparitas de antes, ¿no? Ahora tienen todas LED.
pero cada lamparita tiene una especie de filamento que es un cable muy finito, donde la electricidad pasa por ese cable, y como el cable es muy finito, los electrones como que se pelean entre ellos para pasar, y hacen fricción uno con otro, se rozan unos con otros y generan calor y luz. Cuando esto se pone al rojo vivo, empieza a irradiar la luz. En los casos de LED, bueno, son diferentes. Después les voy a dejar algún videito para que lo vean. Entonces, estas resistencias, estas lamparitas, las podemos tener de dos formas. Una se llama resistencias en serie, que se conectan de esta forma. Imagínense que acá tienen una pata del enchufe, así, así, así. Estas son como el árbol como las luces de navideñas que tienen cable, una lamparita, cable, una lamparita, cable, una lamparita y así. Bueno, esos son el tipo de resistencia en serie. El tema de estas resistencias es que generan mucho consumo y generan mucho calor. Entonces hay que... En las cosas eléctricas que están hechas de esta forma, uno tiene que ver que sean de buena calidad porque son como muy propensas al incendio. Así que mejor que quede el arbolito ahí sin lucecitas que se prenda fuego toda la casa. Ojo al piojo. Bien, en este caso, la resistencia total, o sea, la resistencia que genera todo el cable o todas las luces juntas, se calcula como, digamos que esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3. Entonces la resistencia total es la suma de todas las resistencias. La 1 más la 2 más la 3. Bien, la otra forma en que ustedes pueden encontrarse este tipo de resistencias es una forma que se llama resistencia en paralelo. Bien, las resistencias en paralelo están como si fuesen las velas de una estufa. Tenés una, tenés otra, tenés otra acá. De hecho, las instalaciones hogareñas se hacen del mismo modo. Vos vas a tener el poste, del poste baja un cable, esa viene por el cable hasta tu casa y en tu casa se divide para todas las habitaciones y después retorna por el negativo. Entonces vas a tener R1, R2, R3. Y esto, bueno, está conectado a la fuente. Bien. Entonces, para calcular la resistencia que ofrece esto, y acá es donde la cosa se pone un poco peluda, se calcula de esta manera. 1 sobre resistencia en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así con la cantidad que vos tengas. Entonces acá no solamente que para calcular hay que hacer un par de cosas, sino que también hay que tenerla un poquitito clara con el tema de las fracciones. Y ahí es donde yo sé que más de uno de ustedes se va a agarrar la cabeza porque nunca se acuerdan de cómo calcular o sumar las fracciones. Entonces yo acá les voy a dejar un pequeño tutorial de cómo sumar o restar fracciones. Entonces, acá en general las vamos a tener que sumar. Entonces suponete que vos tenés que hacer un medio más un sexto. Suponete. O ponele un quinto. Vamos a ponerlo así. Tenés que hacer un medio más un quinto. Entonces vos lo que haces es multiplicar estos dos. ¿Sí? Y poner el resultado acá. Y después a este lo vas a multiplicar por 5. Y a este lo vas a multiplicar por 2.
este por este por este. Entonces te va a quedar 5 más 2, eso te va a dar 7 décimos. O suponete, no sé, que tengas 3 cuartos más un tercio. Entonces vas a hacer 4 por 3, 12. A este por 3 y a este por 4. Entonces 3 por 3 es 9, más 4 por 1, 4, 9 y 4, 13 sobre 12. Bueno. Si no, chicos, lo pueden hacer con la calculadora. Hay en las calculadoras, si no tienen calculadora científica que hace fracciones, se pueden bajar una calculadora científica del App Store. Si no, en algunas calculadoras hay una teclita que es A, B sobre C, que están en las calculadoras. Y si yo, por ejemplo, quiero poner, no sé, un medio en esa calculadora, yo voy a apretar 1, la teclita, y 2, y en la pantalla me va a aparecer 1, un palito así, y un 2. Y eso va a ser un medio en la calculadora, por ejemplo. Si tienen problemas con eso, avisen y lo revisamos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo serían las actividades. Les muestro los ejemplos, les dejo unas actividades parecidas y terminamos con eso. Supongamos, tenemos un circuito de esta forma, que tenemos R1, R2 y R3. Nos dicen dato. El voltaje de la fuente, esto sería la fuente, es de 10 volts. Y la resistencia 1 vale 5 ohm, la resistencia 2 vale 10 ohm y la resistencia 3 vale 15 ohm. Entonces, nos van a pedir calcular resistencia total y la intensidad total. Entonces, como las resistencias están en serie, ven que están todas pinchadas por el mismo cable. Todas comparten el mismo cable. Como las resistencias están en serie, la resistencia total en serie va a ser R1 más R2 más R3. La resistencia total en serie va a ser 5 ohm más 10 ohm más 15 ohm. La resistencia total en serie va a ser 5 más 15, 20 más 10 van a ser 30 ohm. Esta va a ser la resistencia total. O sea que ya está. Ahora, yo les había dicho que para calcular la intensidad teníamos que hacer delta V sobre R. Entonces, intensidad es igual a delta V sobre R. Intensidad es igual al voltaje, que me lo dan, 10 volts, dividido la resistencia, que es 30 ohm. Y la intensidad te va a dar 10 dividido 30, te va a dar 0,3 periódico amper A. Y ahí te queda la intensidad. Bien. Les muestro un ejemplo en paralelo y terminamos. Ejemplo. Supónganse que tienen unas resistencias que vienen así. Tiqui, 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 tiqui. Y esta por acá.
R1, R2 y acá voy a tener la fuente. Entonces me dicen que la fuente vale 10 volts. Que la resistencia 1 vale 3 ohm. Y la resistencia 2 vale 6 ohm. Entonces me piden calcular resistencia total y la intensidad total. Entonces, como las resistencias están en paralelo, y me doy cuenta porque el cable llega a un punto y se divide en dos para alimentar a dos resistencias, y luego se vuelve a juntar en un cable y se va, o sea, tenemos que se separa. Yo lo voy a calcular en serie, entonces, en paralelo. 1 sobre resistencia en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, 1 sobre resistencia en paralelo es igual a 1 sobre 3 ohm más 1 sobre 6 ohm. Entonces, acá hacemos como si fuese un tercio más un sexto. Y esto me va a quedar 3 por 6, 18. 6 por 1, 6. Más 3 por 1, 3. Entonces me queda 6 y 3, 9 sobre 18. Entonces, esto me da 9 sobre 18 ohm. Y acá, ojo al parche, porque fíjense que la resistencia en paralelo está abajo del 1, ¿ve? Que es 1 sobre y esto sobre. Entonces lo que yo voy a hacer es dar vuelta a todo. Voy a agarrar y voy a decir que resistencia en paralelo sobre 1 es igual a 18 ohm sobre 9. Di vuelta a este, lo puse al revés, y a este lo puse al revés. Entonces 18 dividido 9 es 2, te queda resistencia en paralelo igual 2 ohm. Entonces acá ya tengo la resistencia total. Ahora que tengo la resistencia total, voy a calcular la intensidad. Intensidad es igual a delta V sobre R. O sea que la intensidad va a valer 10 volt dividido 2 ohm. Intensidad 10 dividido 2 van a ser 5 amperes. Bueno chicos, ahora les voy a dejar un par de ejercicios de esto. Espero que los puedan hacer. Les prometo que no van a ser difíciles, que es como para que ya lo tengan. Y yo calculo que a esta altura, el que ya me entregue este trabajo de electricidad junto con todo lo del año, para mí ya la materia la pueden dar por aprobada. Así que bueno, nada. Éxitos con todo, y como siempre saben, pueden mandar correos o mandar al grupo por las dudas que vayan teniendo. Voy a estar revisando los trabajos viejos para la gente que le faltan para que le falta entregar cosas. Voy a ver si hay algún enlace caído o algo, pero la idea es mantener todos los enlaces activos hasta que entreguen todo. Bueno, nada más chicos, nos veremos cuando nos veamos. Saludos.